Todo lo que podemos ver es un tejido de luz, de tiempo y de dimensiones. Una red poderosa que nos une a todos de una manera cierta y prodigiosa. Y cuando conocemos el secreto de la entrada a ese tejido de energía, se activa nuestra memoria, se activa nuestro poder y conciencia. Es la red divina y la conciencia de esa red en el multiverso. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hay un tejido de luz en el espacio infinito y en el tiempo eterno. Una red que está ahí y que se comunica con todas las dimensiones de la existencia. Está frente a nosotros, pero no la podemos ver porque tenemos la conciencia dormida y estamos con esa desmemoria. Es la red divina y la conciencia de esa red en el multiverso. Siempre que hablamos de Dharma, estamos hablando de tejido, de red, de tantra, de hilo del destino, de retícula, de maya. Debemos entender que este tema es la red divina. Es, por otra parte, una memoria que es un misterio que ha estado guardado en los libros sagrados. Ha estado en todas las civilizaciones presente esa memoria, con 1000 nombres, con 1000 símbolos. Pero hay un enigma en esto, y es ¿por qué estamos todos conectados? En este tema de memoria ancestral, el tema es recurrente. Estamos en un repaso, en un recorderis, y lo hago a través de videos que ya he hecho. Yo les dejo aquí abajo en la descripción del video, siempre les dejo los enlaces para que les quede fácil entrar y volver a verlos. Hay uno que recomiendo mucho, pero mucho, y es el número 2. En este hablo del Dharma. Hablo de eso que Jung llama sincronicidad, donde todo es causal, la casualidad no existe. Todos nosotros estamos unidos por el eje centro-corazón, y el eje centro-corazón es la médula y el cerebro. Pero no solamente estoy hablando de los seres humanos, sino de otros seres vivos, de otras dimensiones, de otros espacios. Hablamos al comienzo del espacio infinito y del tiempo eterno, y todo está tejido en esa malla. Y existe una clave, una sintonía, precisamente dentro de esa malla y conectados todos por ese eje centro-corazón. Es, en otros casos, lo que se habla del hilo rojo del destino, esa hermosísima leyenda china que nos habla de unos niños adoptados, pero lo que quiere contarnos es que no tenemos que ser necesariamente hermanos de sangre para tomar conciencia y saber que todos estamos conectados, que todos estamos unidos y que todos somos hermanos. Aquí también vemos que el karma está inmerso
dentro de ese tejido, dentro de ese Dharma. Y para entender esa red, recomiendo mucho este primer video, el número 2. En secuencia está el número 7. El tema es el tejido cósmico. Aquí hablo de esos personajes maravillosos que son los chamanes, que entran y viven permanentemente en sus resguardos, conectados a ese tejido. Ahí hablo también del totemismo y de su forma de entrar a la red. Ahí toco el tema de la sincronicidad y de la serendipia. ¿Y de la casualidad? No. Lógicamente, entender que los grandes maestros saben entrar en esa red que abarca todas las dimensiones. El video número 52. En ese video número 52, donde yo hablo del Internet espiritual. ¿Y por qué ese nombre? Porque precisamente existe una profecía que cuando las cosas a nivel material fueran similares a la red del Dharma y la red de Internet, esa interconexión con todo, se parece. Comenzaría la era dorada, la era del despertar. Y es una malla de prana, es una malla impresionante de chi en forma de un tul, como si estuviera flotando ahí en ese espacio-tiempo. En Egipto, a ese cielo le llaman Nun, ese tejido, y en el domo está Nut, la madre. Tiene relación. También comento a Yggdrasil, ese árbol, donde están referidas todas las dimensiones. Y también hablo de esa atracción. ¿Por qué? Porque todo en la red es un espejo de nosotros mismos. Estos 3 videos iniciales, el 2, el 7, el 52, son fundamentales. Y ojalá, que es la recomendación, los veamos uno tras otro, precisamente para meternos en la comprensión de ese bellísimo concepto de un tejido de luz, de espacio infinito y de tiempo eterno. Dentro de esta memoria ancestral hay mucho más videos acerca de este tema. Por ejemplo, el número 17, el mundo maravilloso de las hadas, donde hablo de los espíritus de la naturaleza que viven en ese velo de los tiempos, es decir, ahí en la siguiente dimensión, en el mundo astral. En el 19, por ejemplo, hablo de los lugares mágicos invisibles de la Tierra, que es el tema de los vórtices en esa retícula, en esa malla misteriosa del planeta. Y es una malla que ha perdurado y está ahí siempre, y estará ahí siempre, a pesar de las civilizaciones y las humanidades que transcurran. En el video 24 hablo del tiempo de la luz dorada, esta era, este tiempo en el que estamos, donde hablo de ese retorno, de ese regreso a la sabiduría que nos entregaron un día de las estrellas, y a esa sabiduría nosotros debemos retornar, que es en este momento ese tiempo de la luz dorada
es esta era de descubrir todos los secretos con respecto a este tema, los secretos del tejido. En el video 47 hablo del alma del cosmos, es decir, del registro de la memoria en la malla de los cubos. Es un misterio esa memoria, es un misterio espacio-tiempo que está entre la tercera y la cuarta, en esos cubos, en ese registro, donde independiente de esa desmemoria y de esa inconsciencia, todo queda ahí registrado, ahí está. Es esa relación memoria, espacio, tiempo con todas las dimensiones superiores, a partir de la tercera hacia arriba. En el video número 66 hablo de los chakras de la Tierra. Es un tema de geografía mística, así como hemos hablado de anatomía mística. Y hacemos un recorrido de los verdaderos chakras de la Tierra. Hablo también de las 6 mallas o de las 6 retículas que contienen a su vez unos sitios y unos puntos secretos. Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de este tema de la red divina, obligatoriamente tenemos que pensar en la conciencia y en la memoria. Eso debe ser importante. ¿Por qué? Porque existe, además, una correspondencia impresionante entre nosotros y el planeta. El planeta tiene 12 chakras, nosotros tenemos 12 chakras, y todo coincide. Como es en otro lado, es aquí, y como es aquí, es en otro lado. Esa es una frase que siempre vamos a escuchar y es una gran verdad. Hablo de que en el Polo Sur, en la Antártida, está una fuerza naciente impresionante. Es el inicio de ese recorrido, de esa médula de la columna. También comento que en el Polo Norte es donde se acumula la fuerza. Es, guardadas las proporciones, el cerebro. Ahí es donde se acumula la fuerza. Y existen chakras iguales. Por ejemplo, el chakra corazón del planeta, ¿dónde está? En el desierto de Gobi. Ahí está Shambhala. Ahí está en el desierto de Gobi. ¿Dónde está esa fuerza de impulso del sacro? Porque la energía llega al perineo, después sube al coxis, ahí se despierta, pero verdaderamente el impulso ocurre es en el sacro. Ese chakra está en el delta del Nilo y toda esa región, y los egipcios lo sabían, era una zona supremamente energética. Bueno, los chakras cerebrales están en el Ártico, ahí, en esa red y en esa malla impresionante. Yo en esta memoria ancestral, a través de estos videos, les he hablado por primera vez de muchos aspectos y de temas que no se habían hablado. Por ejemplo, el tema de los chakras reales, tanto del planeta como de nosotros mismos. Nadie había hablado antes de las 6 retículas y tampoco habían hablado de las entradas a la gran ciudad. Se preguntarán, ¿de qué me sirve a mi saber acerca de la red divina? Se los dije anteriormente, tiene una relación impresionante con la conciencia y con la memoria. Y aquí tengo que repetir, dentro del tema de la conciencia y la memoria, que lo que está arriba está abajo, que lo que está aquí en la tercera dimensión también está
en otras dimensiones y en ese espacio infinito. Todos estamos unidos, todo está unido por esa red, por ese tejido, por ese Dharma. Somos un solo cuerpo. Siempre he puesto también el ejemplo que si nosotros queremos imaginar al Padre, no lo imaginemos como un gran cuerpo, donde cada uno de nosotros, y estoy hablando de todos, incluyendo el universo entero, somos una pequeña célula de ese gran cuerpo de Dios. Entonces, somos uno solo, exactamente un solo cuerpo, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a hildastrauss.com, vean los temas de radio. Pueden escuchar directamente el programa que se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 hora colombiana o pueden ver distintos temas que se han tratado en otros programas. Y ahí también pueden acceder a algunas meditaciones que yo he grabado y están disponibles. A todos ustedes, gracias y hasta un próximo tema y un próximo video.